Una pobre niña negra de 6 años le preguntó a un millonario paralítico: si cambiaras tus sobras por un milagro, ¿lo harías? Puedo hacer que vuelvas a caminar, dijo. Él se rió, pero luego todo cambió. Robert Harrison, un rico millonario blanco de 52 años, estaba sentado en silencio en su lujosa pero fría mansión una noche de diciembre, frente a la enorme ventana que daba a una vasta extensión nevada. Copos gruesos caían suavemente, girando bajo la tenue luz amarilla y cubriendo la gran, pero silenciosa propiedad con un manto blanco plateado, como una fortaleza aislada del mundo. La inmensa y magnífica sala de estar, que alguna vez estuvo llena de risas y conversaciones, ahora permanecía escalofriantemente silenciosa. Robert permanecía inmóvil en su costosa silla de ruedas, la máquina sin alma que había reemplazado sus piernas durante los últimos 20 largos años. Sus ojos estaban vacíos y desenfocados mientras miraba a través del vidrio, su mente vagando hacia recuerdos lejanos de una vida que alguna vez estuvo llena de alegría y esperanza. Recordaba aquel día fatídico, hacía 2 décadas, cuando un accidente de auto le robó la capacidad de caminar para siempre. Antes de eso, Robert había sido un hombre poderoso y ambicioso, admirado por amigos y socios por igual. Lo tenía todo: una inmensa fortuna, una fama en ascenso y a su hermosa esposa, Diana Harrison, a su lado. Pero el accidente lo cambió todo. En los días posteriores a enterarse de que nunca volvería a caminar, sus amigos y socios aún lo visitaban con frecuencia. Pero su preocupación pronto desapareció al darse cuenta de que Robert había perdido su poder e influencia. Las llamadas se redujeron. Los compromisos sociales se volvieron raros y luego cesaron por completo, dejándolo en una soledad profunda. Poco a poco comprendió que, en el mundo superficial que habitaba, a la gente solo le importaban sus propios intereses y que nadie compartía verdaderamente el dolor ajeno. Peor aún, la mujer que amaba más allá de toda medida lo abandonó. Diana, quien lo había acompañado a fiestas lujosas, decidió divorciarse después de 5 años de soportar la amargura y el resentimiento que él le arrojaba a diario. Dijo que ya no podía soportar el odio y la frialdad en sus ojos cada vez que intentaba ayudarlo. Cuando Diana se fue, Robert sintió que su último lazo con el mundo se había roto. Ya no derramaba lágrimas. Solo quedaban un vacío y un frío infinitos. Después, su madre, Eleanor Harrison, la única que intentó mantener el contacto, también se fue alejando. Cada visita suya estaba marcada por una mirada más triste e impotente en sus ojos envejecidos. Al ver a su único hijo hundirse en la oscuridad, le rogaba que se reconectara con el mundo, que buscara nuevas alegrías, pero el orgullo testarudo de Robert levantó un muro invisible entre él y la mujer que lo había criado. Las visitas se volvieron escasas, y ahora no eran más que breves y torpes llamadas telefónicas llenas de silencios dolorosos. Robert suspiró en silencio, su mirada recorriendo la habitación en penumbra. Las pinturas invaluables en las paredes y los muebles lujosos ya no le provocaban nada, salvo amargura y vacío. Alguna vez creyó que el dinero podía comprar todo, pero ahora entendía que ninguna fortuna podía comprar un corazón comprensivo, una mano reconfortante o un amor genuino. Recordó la sensación de caminar sobre sus propios pies, algo que había soñado experimentar nuevamente durante 20 años. Se despreciaba a sí mismo por su impotencia, despreciaba la existencia sin sentido que llevaba y más de una vez pensó en acabar con todo. Pero nunca encontró el valor para hacerlo, así que seguía allí, como un fantasma silencioso vagando por un mundo demasiado grande para él. Una corriente fría se coló por una rendija en la puerta, haciéndolo estremecer a pesar del calor de la habitación. Robert se preguntó si su vida podría cambiar alguna vez. ¿Existían realmente los milagros? ¿O eran solo mentiras en las que había creído en su juventud? En el aterrador silencio, de pronto escuchó un suave golpeteo en la puerta lateral de servicio. Se sobresaltó y miró el reloj de la pared, pasada la medianoche. ¿Quién podría venir a esa hora? Su única sirvienta restante, Sofía, había dejado el trabajo hacía tiempo. Al principio quiso ignorar los golpes,
Nada podía sacarlo de la soledad autoimpuesta que había abrazado. Pero los golpecitos persistieron, suaves pero insistentes, como si intentaran despertar algo profundo en su alma. Con un suspiro, la curiosidad ganó. Lentamente empujó su silla de ruedas por el largo y oscuro pasillo, pasando por habitaciones frías llenas de recuerdos tristes. Cuando llegó a la puerta, su corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de anticipación y ansiedad. La abrió lentamente. Frente a él estaba una niña diminuta, su piel oscura destacando bajo la débil luz del porche. Llevaba ropa andrajosa y sus grandes ojos brillantes lo miraban con esperanza. «Señor», dijo con voz suave en la helada noche, «tengo mucha hambre. ¿Tiene sobras que me pueda dar?» Robert se quedó congelado, completamente cautivado por la sinceridad en esos ojos, sin saber que su mundo solitario y congelado estaba a punto de cambiar para siempre, comenzando con ese pequeño momento. La tenue luz amarilla del porche iluminaba suavemente su rostro delicado, resaltando el tono ébano de su piel contra el frío cortante de la noche invernal. Temblaba mientras lo miraba. Sus ojos grandes y marrones lo observaban sin rastro de miedo ni vacilación. Robert carraspeó suavemente, tratando de ocultar su sorpresa y vergüenza. Estaba acostumbrado a las miradas esquivas que la gente le daba al ver su silla de ruedas extravagante, pero la niña ante él parecía ajena a sus piernas discapacitadas, sin temor a pararse ante un hombre blanco y rico. «¿Dijiste algo?», preguntó Robert, con una voz más suave de lo que pretendía. La niña se apartó con cuidado los rizos enmarañados cubiertos de nieve y lo miró, su voz temblorosa pero clara. «Tengo mucha hambre. ¿Tienes sobras?». Robert sintió una punzada aguda en el corazón al escuchar esas palabras tan genuinas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le hablaba con tanta sencillez y honestidad? Desde que alguien lo veía como una persona, y no por su dinero o sus piernas paralizadas. La examinó más de cerca. Llevaba un abrigo raído con un bolsillo roto, revelando la tela delgada debajo. Sus zapatillas destrozadas dejaban ver los pequeños dedos de sus pies, su piel pálida por el aire helado. Una imagen que le provocó un dolor inexplicable en el pecho. Instintivamente, se preguntó cómo una niña tan pequeña podía andar sola por la noche nevada, llegando a la casa de un extraño para pedir comida. «¿Cómo te llamas?», preguntó con un tono suavizado por una preocupación que no entendía del todo. «Jasmine Thompson», respondió sin vacilar, su pequeña voz cargada de una sorprendente confianza, a pesar de su aspecto desgastado. Robert asintió lentamente. «¿Vives cerca?». «Sí, señor. Mi mamá y yo vivimos en un pequeño apartamento al otro lado de la calle. Ella suele trabajar hasta muy tarde, dijo Jasmine, señalando la deteriorada fila de departamentos frente a la mansión. Robert se giró para mirar hacia donde ella apuntaba. Se dio cuenta de que había estado tan aislado que nunca había notado los apartamentos empobrecidos a solo unos pasos de su propiedad. Un rubor de vergüenza le invadió. Había vivido de manera muy egoísta. «Entonces, ¿por qué no esperaste a que tu madre llegara para cenar juntas?», preguntó con suavidad. «Mi mamá tiene 3 trabajos. Algunas noches llega muy tarde. Hoy un vecino amable me dijo que los ricos siempre tiran comida buena, así que pensé en preguntarte», explicó Jasmine con naturalidad, como si su acción fuera completamente común. A Robert le dolió el pecho por su honestidad directa. Guardó silencio un momento, observando a la niña temblar. Luego, sin dudarlo, abrió la puerta más. «Entra, te daré algo de comer». Jasmine entró con cautela. Sus ojos se agrandaron ante la opulencia que la rodeaba. Tesoros costosos se desplegaban ante ella como un mundo completamente nuevo. Sin embargo, lo que más sorprendía a Robert era su falta de codicia o envidia. Solo una curiosidad infantil brillaba en su mirada. Llevó a Jasmine a la cocina y sacó una bandeja con comida sin tocar. Ella la aceptó con profunda gratitud, pero en lugar de empezar a comer, lo miró con seriedad. «¿Quieres que te ayude?», preguntó. Robert rió suavemente. «¿Qué podría hacer una niña como tú?». «Puedo ayudarte a volver a caminar», dijo Jasmine con total seriedad, creyendo firmemente en sus palabras. La sonrisa de Robert desapareció,
Sus ojos destellaron con molestia. Seguramente se estaba burlando de él. Estuvo a punto de rechazarla de inmediato, pero la clara sinceridad en su mirada inocente lo detuvo. No había ni rastro de burla. Ella realmente creía que podía ayudarlo. ¿Estás bromeando?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. No, no bromeo, respondió Jasmine con firmeza. Mi mamá siempre dice que la bondad y el amor pueden curarlo todo. Si tú me ayudas a no tener hambre, yo seguramente podré ayudarte. Robert volvió a mirar sus ojos y no vio más que pureza y sinceridad. Recordó a los incontables médicos, especialistas famosos y costosos tratamientos que había probado durante 20 años, todos sin resultado. ¿Cómo podría una niña pequeña lograr lo que el mundo médico no pudo? Sin embargo, algo en la fe inquebrantable de Jasmine despertó una chispa de esperanza en él, algo que no sentía desde hacía años. Está bien, susurró. Acepto, pero solo porque tienes hambre y frío, no porque crea en los milagros de los que hablas. Jasmine sonrió con una calidez que tocó el corazón helado de Robert por primera vez en muchos años. Afuera, la nieve seguía cayendo intensamente, pero por primera vez en 2 décadas, algo cambió dentro de él, y todo comenzó con una extraña niña negra en su puerta en una helada noche de invierno. Cuando la puerta se cerró tras Jasmine, Robert permaneció inmóvil en la vasta sala, acariciando la pequeña flor que ella le había dado. Rozó suavemente sus frágiles pétalos ligeramente amarillentos, y sin embargo había en ellos una belleza extraña, la belleza de una gratitud genuina que hacía mucho había olvidado. Robert suspiró. Por primera vez en años, sintió una rara ligereza en el pecho. A la mañana siguiente, cuando Sofía, su ama de llaves de toda la vida, llegó al trabajo, Robert decidió contarle sobre el extraño encuentro de la noche anterior. Siempre había confiado en Sofía. Trabajaba para su familia desde que él era niño y lo había cuidado en sus peores momentos. Por eso le sorprendió su reacción. No puedes confiar en una niña cualquiera, especialmente en una niña negra de ese vecindario destartalado, dijo Sofía con severidad. ¿Quién sabe qué quieren ella y su madre? Tal vez saben que eres rico y quieren aprovecharse de tu bondad. Robert frunció el ceño, ofendido por sus duras palabras. Sabía que tenía prejuicios anticuados, pero nunca se había sentido tan molesto. En su interior se despertó un impulso protector hacia Jasmine. Sofía, solo tienes 6 años. La encontré completamente sincera, respondió con suavidad. ¿Sincera?, bufó Sofía, con los ojos entrecerrados. Robert, ¿cuánta gente se ha aprovechado de tu riqueza? No te permitas cometer ese error otra vez. Robert guardó silencio. Sus palabras dolían, pero también lo hicieron dudar. Había sido demasiado ingenuo. Justo entonces, se escucharon unos golpes familiares en la puerta. Robert la abrió rápidamente y encontró a Jasmine allí, con su pequeño rostro radiante como un amanecer invernal. «Hola, señor Robert», dijo alegremente, ofreciéndole otra pequeña flor envuelta con cuidado en papel periódico viejo. «Volví para darte las gracias. Este es el milagro de la gratitud». Robert sonrió y todas sus preocupaciones parecieron desvanecerse al ver la luz clara en sus ojos. Aceptó la flor con verdadera calidez. «Gracias, Jasmine», dijo con suavidad. «Este es un regalo verdaderamente hermoso». Jasmine sonrió y de repente preguntó con tono serio. «Señor Robert, tus piernas deben doler mucho, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que no puedes caminar?» Robert se sorprendió por su pregunta directa, pero su sinceridad lo desarmó. No pudo negarse. «Sí, Jasmine, me lesioné hace muchos años. Los médicos dicen que nunca volveré a caminar». «Pero los médicos no lo saben todo, ¿cierto?», dijo Jasmine suavemente, acercándose. «¿Puedo tocar tu rodilla una vez?» Robert dudó, luego asintió. Jasmine se acercó y colocó su pequeña mano sobre su rodilla. En ese instante, sintió una extraña calidez recorrer su cuerpo, una sensación que no experimentaba desde hacía 20 años. No era una sensación clara en sus piernas, sino una calidez pacífica que se extendía por su corazón, como si esa pequeña mano hubiera tocado lo más profundo de su alma. La miró,
con los ojos abiertos por la curiosidad. ¿Por qué haces esto, Jasmine? Estoy enviando amor y fe a tus piernas, respondió con sinceridad, sus ojos brillando. Mi mamá siempre dice que si realmente crees y amas, los milagros pueden suceder. Robert la observó detenidamente. En ese momento, se dio cuenta de que Jasmine no era solo una niña necesitada, sino un alma hermosa capaz de tocar los rincones más oscuros de su corazón. La veía ahora, no con lástima o curiosidad, sino con respeto y profunda gratitud. Erguida, Jasmine lo miró con convicción inquebrantable. Señor Robert, el milagro ya ha comenzado. Solo necesitas creer. Después de que se fue, Robert se sentó solo, contemplando la pequeña flor que Jasmine le había dado. Se preguntó si había estado equivocado al aferrarse a sus prejuicios. Tal vez las duras palabras de Sophia no eran la verdad absoluta, sino el producto de la edad y viejos sesgos. En su corazón, esos prejuicios comenzaron a resquebrajarse, y por primera vez en 20 años, decidió no permitir que siguieran oscureciendo la verdad. Estaba listo, solo un poco, para dejar entrar la esperanza y la luz de la humanidad en su oscuro mundo. Cuando Jasmine se fue, la pequeña flor aún descansaba en la mano de Robert, y emociones que nunca antes había sentido comenzaban a agitarse en su alma. Una ráfaga de viento frío golpeó el cristal de la ventana, trayendo consigo una vaga sensación de inquietud. En el interior, los prejuicios que Robert Long albergaba comenzaban a resquebrajarse, pero el mundo exterior seguía lleno de miradas entrometidas, sospechas y los peligros ocultos que una niña negra como Jasmine, o cualquier persona de una comunidad vulnerable, enfrentaba a diario. Esa noche, en un apartamento oscuro al otro lado de la calle, Margaret Thompson, la madre de Jasmine, regresó a casa tras un largo turno. Aunque apenas pasaba los 30 años, su rostro estaba marcado por el cansancio y sus ojos reflejaban un agotamiento constante. La vida como madre soltera criando a su hija en un vecindario pobre, rodeada de prejuicios sutiles y discriminación, le había forjado una resiliencia dura, pero también una ansiedad permanente. Mamá, hice exactamente lo que la señora Patterson me dijo, exclamó Jasmine, extendiendo el recipiente con sobras que había conseguido en casa de Robert. Margaret lo miró con sorpresa. Los ojos alegres de su hija suavizaron su corazón, pero el pánico no tardó en aparecer. ¿De dónde sacaste eso? Te dije que no anduvieras sola después del anochecer, Jasmine, y mucho menos entrando en casas de extraños. ¿No te das cuenta de lo peligroso que es eso? Margaret la abrazó con fuerza, su voz temblando de miedo. Pero fue muy amable, mamá. El señor Robert me dio comida y realmente me escuchó. No es como los otros blancos, dijo Jasmine con sencillez, sin percatarse de la preocupación que crecía en el pecho de su madre. Margaret se paralizó. Robert intentó mantenerse serena, pero horribles historias de explotación racial, hombres ricos aprovechándose de niños de color, inundaron su mente como una ola feroz. Pensó en tantas mujeres negras acusadas injustamente, obligadas a proteger a sus hijos de miradas despectivas, burlas crueles o incluso amenazas reales disfrazadas de bondad. «Háblame de él, Jasmine», dijo Margaret, sentándose y observando cada pequeña reacción de su hija. Jasmine describió con entusiasmo al hombre de cabello plateado en silla de ruedas, en la gran mansión, que le había dado comida y escuchado sus pequeños sueños. Pero cuando mencionó con naturalidad el milagro de ayudarle a caminar, el pánico de Margaret solo aumentó. ¿Estás segura de que no hizo nada para asustarte? ¿No te tocó ni te hizo preguntas raras?, preguntó Margaret con voz endurecida por la preocupación y la rabia ante la posibilidad de que hubieran aprovechado de su hija. No, solo me dejó tocarle la pierna. Sus piernas no funcionan desde hace mucho. Mamá, solo quería ayudarle a sentirse menos solo, respondió Jasmine en voz baja, notando la angustia de su madre. Margaret la apretó aún más fuerte, su corazón lleno de emociones encontradas. Amor por su hija, tristeza por los peligros que enfrentan los niños negros, y un miedo abrumador ante un mundo que no podía controlar. Finalmente se levantó en silencio, decidida a enfrentar a Robert y proteger a su hija a toda costa.
A la mañana siguiente, justo cuando Robert terminaba el desayuno, un golpe rápido en la puerta interrumpió su rutina. Al abrir, encontró a una mujer negra delgada, de mirada penetrante. Margaret Thompson estaba en su umbral. «Usted debe de ser Robert Harrison», dijo Margaret con voz firme, a pesar de los nervios. «Soy la madre de Jasmine. Quiero saber qué hizo con mi hija anoche». Robert se sorprendió, pero rápidamente reconoció la preocupación en la mirada de Margaret. La invitó amablemente a pasar y le explicó todo lo ocurrido, desde la petición de comida de Jasmine hasta su conversación. Aún así, la tensión entre ambos aumentó mientras las defensas de Margaret se activaban. ¿Sabe lo que se dice de los hombres blancos ricos y las niñas negras pobres? ¿Sabe el miedo que sentí al ver a mi hija entrar sola a su casa en plena noche? Dijo Margaret con tono firme, aunque temblaba del dolor acumulado de una madre que había sufrido demasiado. Usted no sería el primero en prometer cosas buenas y convertirlas en una pesadilla para una niña de color, señor Harrison. Robert dudó un momento, luego respondió con lentitud. Entiendo su miedo, Margaret, pero Jasmine es la primera niña que me ha hecho sentir humano otra vez. Nunca tuve malas intenciones con ella. Solo quería ayudar. Margaret lo miró fijamente a los ojos y no vio lástima ni deseo, sino soledad y un anhelo por ser digno de confianza. Pero aún no estaba lista para bajar la guardia. Si realmente no tiene nada que ocultar, quiero ver con mis propios ojos cómo vive. Volveré aquí con Jasmine y solo si me siento segura, ella podrá regresar. ¿Está de acuerdo? Robert asintió sin dudar. Usted y Jasmine siempre serán bienvenidas aquí. Si alguna vez le doy motivo para desconfiar, dígamelo. No quiero que nadie vuelva a sentir miedo en esta casa. Margaret lo observó un largo momento y luego asintió ligeramente. En ese instante, ambos comprendieron que, a pesar de las barreras del miedo y los prejuicios sociales, el valor de hablar con franqueza podía abrir un nuevo camino, aunque estuviera lleno de dudas y dolor. Así, el verdadero viaje hacia el cambio, para quienes fueron sofocados por el racismo y para quienes estuvieron aislados por el privilegio, había comenzado con pasos tímidos. La atmósfera tensa de esa mañana aún flotaba en el aire cuando Margaret salió de la mansión con Jasmine, el corazón lleno de dudas y confusión. Sin embargo, fiel a su palabra, la noche siguiente Margaret volvió con su hija. No podía negar la mezcla de curiosidad e inquietud que sentía al atravesar la gran reja de hierro hacia un mundo tan distinto, donde los fríos muros de ladrillo blanco parecían simbolizar la distancia y los prejuicios que habían dividido a generaciones. Jasmine apretaba la mano de su madre. Sus ojos brillaban con emoción, aunque también con cautela. Margaret sentía que el corazón le latía con fuerza mientras se acercaban a la puerta principal. La casa de Robert estaba brillantemente iluminada, y su silueta se recortaba en la ventana, como si hubiese estado esperando por ellas desde hace mucho. Justo cuando cruzaban el césped, un coche de lujo se detuvo junto a la entrada. La ventana se bajó y reveló a Dolores Mayfield, su vecina adinerada, conocida por sus comentarios venenosos hacia esa gente pobre de color. Dolores alzó una ceja al ver a Margaret y Jasmine, luego soltó una mueca burlona por la ventanilla abierta, sin molestarse en disimular su desprecio. «Vaya, ahora Harrison es amable con un par de mendigas. ¡Qué mundo tan patas arriba!», dijo con voz alta, lo suficiente para que los demás vecinos, que paseaban por la calle, pudieran oírla. Un hombre de mediana edad, con un abrigo de piel, disminuyó el paso para lanzarles una mirada de desdén. Una mujer cercana negó con la cabeza, murmurando comentarios crueles sobre los Thompson, osando pisar el dominio de los ricos. Margaret lo oyó todo, cada palabra cruel como una daga en su orgullo. Jasmine le apretó la mano con más fuerza, sus ojos mirando con ansiedad a su madre. Pero Margaret levantó la barbilla y guió silenciosamente a su hija hacia la puerta de la mansión, su corazón latiendo con furia y determinación. Ella sabía que un solo momento de duda podía convertir a su hija en blanco del odio silencioso y la violencia oculta que rondaban este lugar, donde a las personas de color solo se les permitía realizar trabajos serviles, nunca ser tratadas como huéspedes de honor.
La puerta se abrió para revelar a Robert, su rostro iluminado por una calidez poco común. Los invitó amablemente a entrar en la sala, ignorando las miradas hostiles del exterior, como un acto silencioso de protección. Ese día había preparado la habitación con esmero. Las sillas colocadas con orden, una tetera humeante sobre la mesa y un pequeño pastel dispuesto con sencillez, pero con un toque de sincera hospitalidad. Gracias por confiar en mí una vez más, Margaret. Hola, Jasmine. Me alegra mucho que estén aquí, comenzó Robert, esforzándose por aliviar la tensión. Margaret se dejó caer en una silla, aún alerta, pero visiblemente más relajada. Jasmine, en cambio, apenas podía contener su emoción. Corrió por la habitación observándolo todo. Luego volvió junto a su madre y susurró: «Mamá, el señor Robert está muy solo. Creo que nos necesita, y nosotros lo necesitamos a él. Aquí nadie me llama molestia». A Margaret se le encogió el corazón. A pesar de las miradas extrañas y juzgadoras, Jasmine había encontrado una paz rara junto a ese hombre. Mientras Jasmine se entretenía con el pastel, Robert se volvió hacia Margaret, con los ojos brillando de sinceridad y un toque de nerviosismo. «Sé que puede parecer repentino, pero realmente necesito a alguien a mi lado. Esta casa es demasiado grande, demasiado fría, y no puedo manejar todo solo. He hablado con mi abogado sobre contratar a una ama de llaves, pero nadie se queda mucho tiempo. Jasmine me ha devuelto algo que creía haber perdido: fe y un propósito». Margaret guardó silencio. En la mirada de Robert vio una soledad genuina, no lástima ni segundas intenciones, pero los recuerdos amargos del pasado la hacían dudar. «¿De verdad crees que esto es tan simple? ¿No tienes miedo de los rumores? ¿De que digan que escondes a mi hija por alguna razón impura?». Lo desafió. Robert asintió lentamente. «Solía vivir buscando la aprobación de la sociedad, y eso me dejó roto en cuerpo y espíritu. Ya no quiero vivir así. Si ustedes lo aceptan, me gustaría invitarlas a quedarse aquí, al menos hasta que sus vidas se estabilicen. No pido nada a cambio, solo su confianza, su amistad y, si lo permiten, un sentido de familia». Margaret permaneció en silencio durante un largo rato. Sabía que esta oportunidad, un hogar seguro, comidas estables, un futuro mejor para Jasmine, era algo que apenas se había atrevido a soñar. Pero su orgullo como mujer negra y pobre, endurecido por años de humillación y desprecio, despertaba en conflicto. Recordó las incontables veces que la habían obligado a mudarse porque los propietarios no querían inquilinos de su color. El miedo de caminar sola de noche sin nadie que la protegiera. Las lágrimas en los ojos de Jasmine cuando sus compañeros la excluían. Todo eso se agolpó en su corazón. Finalmente, Margaret apretó la mano de Jasmine y miró a Robert a los ojos. «Si realmente deseas compartir tu hogar, tengo 3 condiciones. Primero, las necesidades de Jasmine van primero. Segundo, ayudaré a gestionar la casa. No seremos una carga. Tercero, si algún día quieres que nos vayamos, solo dímelo y lo haremos con la dignidad intacta». Robert sonrió, sintiendo un calor genuino en el pecho por primera vez en años. «Lo prometo». Afuera continuaban las miradas hostiles y los chismes, pero dentro de esa puerta, por primera vez en mucho tiempo, 3 extraños eligieron confiar los unos en los otros, apostando sus vidas a una decisión audaz que cambiaría sus destinos para siempre. No bien se cerraron las puertas de la mansión tras ellos, los susurros y miradas sin disimulo de los vecinos y antiguos conocidos de Robert seguían resonando fuera. La noticia de que una familia negra se había mudado a la casa del millonario se propagó por el barrio de lujo como tinta en agua clara, y en cuestión de días las corrientes subterráneas del prejuicio inundaron el hogar, donde 3 personas apenas comenzaban a construir su primera dosis de paz. La vida compartida de Robert, Margaret y Jasmine comenzó en una mezcla de extrañeza. Margaret se levantaba antes del amanecer para atender la cocina y gestionar el hogar. Jasmine correteaba por las enormes habitaciones, llenando el vacío con la risa de la infancia. Pero esa atmósfera feliz pronto fue asfixiada por incontables miradas escépticas y palabras venenosas que venían del otro lado de las paredes. Cartas anónimas comenzaron a aparecer en la reja,
llenas de advertencias ponzoñosas. Los dejarán sin nada. Esa gente negra está aquí para aprovecharse de ti. Pobre Harrison, tan fácil de engañar. Dolores y sus amigas ricas chismorreaban abiertamente en el club de golf sobre la caída de Robert, deleitándose en la desgracia de un hombre que antes fue símbolo de la alta sociedad, ahora convertido en motivo de burla. Personas que antes reverenciaban a Robert ahora lo evitaban en la calle, murmurando con desprecio a sus espaldas. Algunos viejos conocidos incluso enviaron correos punzantes sobre el peligro de confiar en personas de color. Todo eso dejó a Robert desanimado, mientras Margaret se tensaba y enfurecía, especialmente cada vez que veía a su hija espiando nerviosa por las cortinas, temiendo que un policía pudiera llegar a preguntar por qué vivía una extraña en casa de Robert. Las tensiones alcanzaron su punto máximo una mañana de sábado, cuando Eleanor Harrison, la madre de Robert, apareció en la entrada de la mansión. Envuelta en un abrigo elegante y caminando con paso decidido, barrió con la mirada severa la casa familiar, ahora transformada por la presencia de dos mujeres negras. Robert estaba guiando a Jasmine en una lección de dibujo en la sala cuando sonó el timbre. Observó el rostro de su madre en el monitor de seguridad, su expresión tensa e indescifrable. Al abrir la puerta, Eleanor no ofreció saludo alguno, solo una mirada fría dirigida a Margaret, que preparaba el desayuno en la cocina. Mamá, ella es Margaret y ella es Jasmine. Son invitadas y ahora familia para mí, dijo Robert al presentarlas. Eleanor ni siquiera miró a Margaret, volvió la vista hacia su hijo. ¿No te da vergüenza, Robert? Has dejado que estas dos desconocidas, de distinta clase, de distinto color, vivan en esta casa. ¿En qué estabas pensando al dejar que ocuparan la cocina que tu madre una vez cuidó con sus propias manos? La habitación pareció congelarse. Margaret sintió que la sangre se le subía al rostro, pero se obligó a mantenerse serena. Jasmine se ocultó detrás de su madre y Robert agachó la cabeza, con las manos tensas de ansiedad. «No entiendes», empezó Robert, pero Eleanor lo interrumpió bruscamente. «Te has vuelto débil, hijo. Te dejarán sin nada. Margaret, ¿qué derecho tienes tú a vivir tras estos muros? ¿Crees que lo mereces?» Margaret alzó la cabeza, sus ojos fríos pero firmes. «Vengo como madre, como mujer que trabaja incansablemente por su hija y como persona digna. No he tomado ni un centavo de Robert. Trabajo. No estoy aquí mendigando la compasión de los blancos. Si dudas de mi valor, mira cómo cuido este hogar. Y mira los ojos de mi hija. Ya no tienen miedo cada noche». Eleanor se quedó sin palabras ante la firmeza de Margaret. Una parte de ella quiso responder, pero no le vino ningún argumento a la mente. «Señora Harrison», continuó Margaret, con la voz temblorosa pero decidida, «sé lo que piensa de personas como yo. No necesita esconderlo, pero le ruego, si realmente ama a su hijo, mire su felicidad, la felicidad que mi hija y yo intentamos brindarle, no arrebatarle». El aire se volvió sofocante. Jasmine se aferró a la falda de su madre, observando cada palabra y movimiento. Robert miró de su madre a Margaret, con el corazón desgarrado entre la gratitud, el orgullo herido y el miedo al abandono. Por primera vez, Robert se negó a guardar silencio. Apretó los brazos de su silla de ruedas, alzó el mentón y miró a su madre a los ojos. «Madre, gracias por venir, pero mi vida aquí ha estado muerta durante años. Solo cuando llegaron Margaret y Jasmine recordé lo que era sentir alegría, esperanza y amor como una persona normal. No necesito su aprobación, pero no permitiré que nadie, ni siquiera usted, las humille o las aleje. Esta es mi casa y quiero que se queden». Eleanor guardó silencio. Su rostro oscilaba entre el orgullo herido, la tristeza y la perplejidad ante la nueva fortaleza de su hijo. Se dio la vuelta, con lágrimas brillando en los ojos que trataba de ocultar. En la pequeña cocina, Margaret exhaló profundamente. Jasmine rodeó con los brazos a su madre, y Robert miró a su familia, con los ojos llenos de gratitud y pesar por las dificultades que habían soportado. Pero desde ese momento, los muros que dividían a estos tres desconocidos comenzaron a resquebrajarse.
Y aunque el prejuicio fuera seguía implacable, tras esas puertas se estaba formando una nueva familia, más fuerte y resistente de lo que cualquier insulto podría destruir. La tensión en la casa de Robert, tras esa feroz confrontación con Eleanor, se había aliviado un poco, aunque el ambiente ya no era tan impecable como al principio, ni tan asfixiante como antes. A pesar de que el prejuicio seguía reinando fuera, una pequeña semilla de paz comenzaba a brotar dentro del hogar. Margaret realizaba sus quehaceres en silencio. Jasmine charlaba alegremente con Robert, y Robert, por primera vez en años, empezaba a esperar con ilusión esos fugaces momentos junto a ellas. Con su energía desbordante y su fe inocente, Jasmine le había devuelto la vida a su mundo. Cada mañana tocaba su puerta, llena de sueños extraños que había tenido, o lo arrastraba al jardín para intentar levantar la pierna, solo por diversión. Al principio Robert se reía, pensando que era un juego infantil de alguien que jamás entendería la desesperación de un adulto. Pero extrañamente, cada vez que Jasmine tocaba suavemente su rodilla, cada vez que masajeaba con paciencia su pantorrilla, sentía algo diferente. Un cosquilleo leve al principio, luego un calor sutil, incluso una breve punzada de dolor, como en los años en que sus piernas aún le servían. Una noche, acostado en la cama, sintió cómo su pie se movía ligeramente, la primera sensación en casi 20 años. Pensó que estaba soñando. A la mañana siguiente, Jasmine lo observó en silencio y luego sonrió misteriosamente. Te lo dije, el milagro es real, si te atreves a creer. Margaret los observaba desde detrás, conmovida pero temerosa. La felicidad nunca le había llegado fácilmente. Manejaba el hogar en silencio, soportaba las llamadas acosadoras y aguantaba los susurros maliciosos con paciencia. Sin embargo, al ver a Robert intentando levantar la pierna bajo el estímulo de su hija, comprendió que la esperanza, incluso la más frágil, aún podía salvar a una persona. Una semana después, Robert decidió someterse a otro examen neurológico, en parte para tranquilizar a Margaret, en parte por miedo a estar viviendo una ilusión feliz. La doctora Emily Richards, neuróloga reconocida que había seguido su caso durante años, lo recibió con una mirada mitad de simpatía, mitad de cansancio. Señor Harrison, me sorprende verlo tan pronto. ¿Qué le preocupa?, preguntó, mientras desempolvaba sus archivos. Robert dudó, luego describió las sensaciones extrañas, los sueños vívidos, los momentos en que sus piernas parecían despertar. La doctora realizó pruebas de reflejos y una resonancia magnética con cuidado. Durante el examen, sus ojos se desviaron varias veces hacia Margaret y Jasmine, que esperaban en el pasillo, con una expresión de sospecha y desconfianza apenas disimulada. Una hora más tarde, Emily entregó su veredicto. Sus nervios espinales muestran signos medibles de recuperación. Nunca he visto algo así en mi carrera. Sin embargo, no puedo descartar un componente psicológico. Estas mejoras podrían deberse a la sugestión. Lo siento, pero ¿alguien ha alterado su medicación o tratamiento? Robert parpadeó, sorprendido. ¿Qué quiere decir? La doctora lo miró fijamente, luego dirigió la vista a Margaret y a Jasmine. Debo preguntarlo. Algunas familias o cuidadores han fabricado señales falsas de mejora por interés propio o para controlar bienes. Sé que suena extremo, pero con pacientes adinerados puede ocurrir. ¿Tiene pleno control de su medicación y sus finanzas, señor Harrison? La sala se cargó de tensión. Las mejillas de Margaret se encendieron con una mezcla de vergüenza e ira. Jasmine miró a la doctora, inocente y sin comprender la insinuación detrás de sus palabras. Robert respiró hondo y respondió con voz fría. Yo controlo todo. Margaret nunca toca mis medicamentos, y Jasmine solo es una niña. Aunque aún dudosa, la doctora no pudo refutar los resultados. Aún así, esto es muy inusual. Seguiré monitoreando su caso y, si no le importa, me gustaría traer expertos independientes para una segunda opinión. Robert aceptó, pero un sentimiento de indignación y humillación creció dentro de él. Pensó en todo lo que Margaret y Jasmine ya habían soportado, y ahora él también era arrastrado al círculo venenoso de sospechas
que surgía cada vez que alguien cruzaba las líneas de clase. Lo que nadie sabía era que ese examen desataría una tormenta. Una enfermera, comentando casualmente la milagrosa recuperación de Robert, se lo mencionó a una conocida, nada menos que la secretaria de Diana Harrison. Diana, otrora símbolo de la alta sociedad, ahora con problemas económicos tras el divorcio, vio su oportunidad. Para ella, la bondad de Robert había sido ingenua, y la presencia de Margaret y Jasmine en la mansión era una siniestra estrategia para quedarse con sus bienes. Sin perder tiempo, contrató a un abogado y comenzó a reunir pruebas para lanzar una ofensiva legal bajo el pretexto de proteger a su vulnerable exmarido, discapacitado de oportunistas de color. Afuera, los vientos del prejuicio y del interés personal cobraban fuerza. Pero en esos últimos días de invierno en la mansión Harrison, Jasmine seguía acudiendo cada mañana al lado de Robert, colocando suavemente su pequeña mano sobre su rodilla y susurrando, «Hoy intentemos levantar tu pierna otra vez. Los milagros necesitan un poco de valor». Y en medio de todas las dudas, Robert se atrevió a tener esperanza, no solo por la recuperación de sus piernas, sino también por el futuro de esta extraordinaria familia. La noticia del milagro de los Harrison dominó los tabloides de la noche a la mañana. Fotos secretas de Robert con Margaret y Jasmine, tomadas en el jardín, aparecieron en las portadas bajo titulares crueles. Millonario paralítico, hipnotizado por misteriosa niña negra. La exesposa advierte, no te dejes manipular por esas chicas de la calle. La prensa escarbó con entusiasmo en la pobreza de Margaret y en el color de su piel, retorciendo los hechos para saciar la curiosidad maliciosa del público. En pocos días, llegó una abultada demanda a la mansión. Diana Harrison, alegando proteger los bienes y la salud mental de su exmarido, solicitó al tribunal congelar los bienes de Robert y acusó a Margaret y Jasmine de manipulación emocional, lavado de cerebro y falsificación de su estado médico. El abogado de Diana declaró públicamente, expondremos toda conspiración destinada a beneficiarse de un paciente, especialmente cuando se aprovecha la confianza entre clases y razas. Esas palabras frías y las insidiosas insinuaciones fueron como cuchillos que se clavaban en la ya frágil dignidad de Margaret. Noche tras noche, su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de acoso, amenazas de desconocidos, incluso paquetes de basura y cartas de odio dejadas en la puerta. Aterrada, Jasmine preguntó a su madre, ¿es porque soy negra que la gente me odia? Margaret solo pudo abrazar a su hija en silencio, llorando con impotencia y vergüenza. Robert, dolido y furioso, luchaba por mantenerse sereno. Pasaba horas junto a Jasmine, animándola a dibujar, leer libros y contar historias para calmar sus miedos. Por la noche, él y Margaret se sentaban junto a la ventana oscura durante horas, compartiendo sus años de soledad, el temor de ser rechazados y, sobre todo, su decisión de no permitir que el pasado o los prejuicios dictaran su felicidad. Cuanto más se volvía el público en su contra, más deseaba Margaret proteger a su hija de la tormenta. Una tarde, después de que Robert acompañara a Eleanor a su coche, Margaret le dijo suavemente, «Quizá Jasmine y yo deberíamos irnos. Ya has soportado demasiada presión por nuestra culpa. Todo lo que dice la gente, me da miedo que sea verdad. Me asusta que Jasmine llegue a odiar su color de piel cuando crezca». Robert tomó la mano de Margaret. Su voz era tranquila pero firme. «¿No lo ves, Margaret? Solo odian lo que no entienden. Si nos vamos, ellos ganan. Demostrarán que la presión social, la diferencia y el color de piel pueden destruir a una familia. He vivido 20 años atrapado por mis propios miedos. No permitiré que Jasmine herede ese miedo del mundo exterior». Margaret negó con la cabeza. Las lágrimas caían en silencio. Nunca pensó que un hombre blanco se atrevería a defenderla ante el mundo entero. Pero ahora, frente a la sinceridad inquebrantable de Robert, sintió algo que trascendía la raza. Comprensión, responsabilidad y amor. Justo cuando parecía que estaban en su punto más bajo, Eleanor Harrison, la misma mujer que se había opuesto ferozmente a Margaret y Jasmine, comenzó a cambiar. Observaba en silencio cómo Margaret gestionaba la casa, cuidaba de las comidas y el descanso de su hijo,
Se sentaba pacientemente con Jasmine mientras estudiaba, jugaba y aprendía lo que está bien y lo que está mal. Nunca vio señales de engaño o manipulación, como afirmaba Diana. En cambio, Eleanor comprendió la verdad. Durante años había visto el mundo a través del prisma del privilegio, juzgando a los menos afortunados por el color de su piel y no por quienes realmente eran. Una noche, Eleanor llamó a Margaret al jardín trasero mientras ella cuidaba las plantas. Margaret comenzó, su tono aún reservado, pero ahora más amable. Lo siento por haberte juzgado mal. Creí en las mentiras de Diana. Pensé que estabas aprovechándote de Robert, pero he visto lo suficiente para entender que, sin ti y Jasmine, mi hijo seguiría siendo solo una sombra de sí mismo, atrapado en la soledad y la ira desde hace 2 décadas. Margaret no dijo nada, pero sus ojos brillaban con gratitud. Eleanor continuó. Hablaré con el abogado de la familia. Haré todo lo posible para proteger a Robert y también a ti y a Jasmine. Lo que está haciendo Diana es inaceptable. El mundo necesita escuchar la verdad de quienes la viven. Desde esa noche, se formó una alianza silenciosa en la mansión. 3 adultos de diferentes edades, orígenes y colores de piel, y una pequeña niña. Ya no luchaban solo contra los prejuicios de la sociedad. Se habían convertido en una verdadera familia, creyendo que el único milagro real no era recuperar unas piernas, sino la compasión y la unidad. Afuera, Diana y la prensa continuaban su campaña difamatoria. Pero dentro de esas puertas, por primera vez en años, comenzó a brillar el verdadero significado de familia. Un lazo más fuerte que cualquier acusación, prejuicio o diferencia. Y en ese resplandor sereno de esperanza, Margaret supo que había hecho bien en no rendirse. Desde que Eleanor comenzó a apoyarla, Margaret sintió que había ganado una aliada real en la mansión. Lo que no sabía era que incluso dentro de esos muros familiares acechaba una oscuridad silenciosa, encarnada en la única persona en la que Robert había confiado por encima de todas, Sofía. Durante casi 30 años, Sofía había sido la fiel ama de llaves de los Harrison. Había presenciado en silencio cada giro de la vida familiar, cuidando de Robert desde su adolescencia rebelde hasta los días más oscuros de su desesperación. Sin embargo, vivir tantos años en ese vecindario acomodado le había inculcado prejuicios profundos contra quienes eran diferentes, especialmente los pobres y las personas de color. Sofía nunca simpatizó con Margaret ni con Jasmine, aunque siempre mostró una expresión educada. Siempre que Eleanor elogiaba la dedicación de Margaret o se maravillaba de la pureza de Jasmine, el rostro de Sofía se contraía levemente y sus ojos destilaban un desprecio apenas disimulado. En su mente, la presencia de las Thompson era una mancha en el legado de los Harrison. Fue Sofía quien se acercó primero a Diana Harrison cuando supo que Diana buscaba información para perjudicar a Margaret. Fiel a los Harrison y resentida por ver a extraños ocupar su antiguo dominio, Sofía fue más allá de su rol de ama de llaves. Llamó al abogado de Diana y le transmitió con entusiasmo verdades a medias y puras invenciones. Margaret hurgaba en el despacho de Robert. Jasmine escuchaba escondida las reuniones familiares. Margaret espiaba los documentos financieros de la finca. Nada de esto tenía pruebas, pero engrosó el expediente de la demanda de Diana y encendió una nueva ola de indignación pública. Un lunes por la mañana, Margaret entró discretamente al cuarto de almacenamiento y escuchó la voz de Sofía hablando por teléfono en el jardín trasero. Al principio, Margaret dio media vuelta para irse, pero frases como aprovecharse de su bondad, los bienes de la familia Harrison y los forasteros no deberían quedarse mucho tiempo, la detuvieron en seco. Se acercó sigilosamente a la puerta y oyó a Sofía decir: «Te dije que Diana Margaret no es tan inocente como parece. Primero vino suplicando por las obras y ahora se aferra a la riqueza de Robert. Lo veo todo. Si necesitas más detalles, seguiré alimentando a tu abogado con ellos». La mano de Margaret se cerró en un puño, las lágrimas ardían en sus mejillas, mezcla de ira y humillación. Recordó cada mirada fría de Sofía, cada insinuación sutil,
cada negativa educada pero vacía detrás de su sonrisa. Ahora estaba claro que la mujer en quien Robert más confiaba los estaba apuñalando por la espalda. Esa noche, Margaret permaneció en silencio hasta que Jasmine se quedó profundamente dormida. Luego fue a la cocina, donde Sofía limpiaba los mostradores, y habló con voz tranquila pero decidida. Sofía, ¿qué le has estado diciendo a Diana? ¿Por qué inventar mentiras sobre mí y Jasmine? ¿Creíste que no me enteraría? Sofía levantó la vista sin cambiar de expresión. Solo estoy diciendo la verdad, Margaret. La familia Harrison ha sido demasiado generosa contigo. Nadie quiere que esta casa se convierta en un desastre por gente que no lo merece. Estoy preservando el legado de Robert, y tú deberías saber cuál es tu lugar. Las manos de Margaret temblaban de rabia, pero se obligó a mantener la voz firme. Nunca he tocado nada que no me perteneciera. Siempre he intentado trabajar con honestidad y proteger a mi hija de los prejuicios que tú misma estás propagando. ¿Te das cuenta del daño que has causado? La confrontación se tornó más tensa cuando Robert pasó por ahí y escuchó el final de su intercambio. Se quedó paralizado en el umbral, los ojos abiertos, mirando entre las dos mujeres a quienes debía tanto, cada una a su manera. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Margaret se volvió hacia él, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sofía ha estado alimentando a Diana con información para reforzar su demanda, difundiendo mentiras sobre mí y Jasmine. No lo hace para protegerte, sino porque nos odia por ser negros. Sofía no se inmutó. Sus ojos brillaban con una ira obstinada. Estoy haciendo lo necesario para proteger la herencia de la familia. Robert, ¿no lo ves? Ella te quitará todo. Robert permaneció inmóvil. Durante décadas, Sofía había sido su confidente más cercana después de su madre. Lo cuidó en sus heridas, tanto físicas como emocionales, cuando el mundo lo abandonó. Pero ahora no podía negar la verdad. Las palabras de Margaret habían arrancado todas sus dudas restantes. La lealtad de toda una vida podía estar motivada por el miedo a la diferencia, por un racismo inconsciente incrustado hasta los huesos. La habitación se llenó de un silencio pesado. Robert bajó la cabeza, dividido entre los lazos del pasado y la realidad del presente, entre una cuidadora de toda la vida y la nueva familia que había luchado tanto por proteger. Finalmente, alzó la vista y habló con Sofía en un tono frío y firme, el de un verdadero cabeza de familia. Sofía, te agradezco todos estos años del servicio a esta familia, pero no puedo tolerar prejuicios, calumnias ni traiciones en mi hogar. Si no puedes vivir en esta familia bajo estos principios, tendré que despedirte. Esta decisión no es solo por Margaret y Jasmine, es por mí. Elijo vivir con mi conciencia. Sofía quedó muda, sus ojos ancianos se llenaron de lágrimas. Supo en ese momento que todo había cambiado para siempre. Esa noche, por primera vez en años, Robert se sentó junto a la ventana oscura, lamentando el fragmento de su pasado que había perdido, pero sintiendo una extraña paz al saber que finalmente había elegido el lado de la justicia y la verdad de su corazón. Tras una noche luchando con los fantasmas del pasado, Robert despertó con el corazón pesado. La mansión se sentía extrañamente silenciosa sin los pasos familiares de Sofía. Solo quedaban recuerdos y ecos de risas lejanas, recordatorios de todas las pruebas que habían enfrentado juntos. Se dio cuenta de que no solo había dejado ir una parte de su infancia, había puesto fin a una era en la que el prejuicio, incluso envuelto en lealtad, funcionaba como una prisión invisible para el corazón humano. Esa mañana llamó a Sofía a su despacho bañado por la luz del sol. Robert notó cuánto había envejecido desde que se conocieron. Sofía, dijo suavemente, sé que creías estar protegiéndome a mí y a mi familia, pero tu miedo y tus prejuicios han dañado a personas inocentes. Nadie en esta casa puede ser realmente feliz si albergamos odio. Estoy agradecido por tus años de servicio, pero desde hoy debo decir adiós. Mereces pasar el resto de tu vida en un lugar que te dé paz y honre tu valor. Sofía no dijo nada, bajó la cabeza y se marchó en silencio, con lágrimas brillando en sus ojos, lágrimas de alguien atrapada entre dos mundos.
Robert se quedó de pie junto a la ventana mucho después de que ella se fuera, sintiendo a la vez una punzada de tristeza y una ligera sensación de alivio. Sabía que era la decisión correcta, no solo para proteger a Margaret y Jasmine, sino para liberarse de los ciclos tóxicos de su pasado. Sin embargo, más allá de las paredes de la mansión, la tormenta seguía. La demanda de Diana había llegado oficialmente a los tribunales, transformando lo que antes era una disputa familiar privada en un espectáculo legal de alto perfil cubierto por la prensa. Editores y comentaristas competían por retratar a Robert, el esposo paralítico y presunta víctima de una conspiración racial, y a Margaret, la mujer misteriosa pintada como una cazafortunas sin corazón. Cada acto de bondad que Margaret y Jasmine habían tenido con Robert fue tergiversado como carnada para la indignación en redes sociales, avivando las brasas del odio racial. En la sala del tribunal, Diana apareció con elegante desafío, flanqueada por un ejército de abogados. Mostró las acusaciones de Sophia sobre las supuestas actividades turbias de Margaret, presentó registros financieros e imágenes manipuladas para manchar la reputación de madre e hija, y habló extensamente sobre su deber de proteger a su exesposo, el dolor de quien una vez compartió su vida y los peligros que enfrenta un hombre vulnerable cuando es manipulado por extraños. Cuando Robert subió al estrado, enfrentó una lluvia de preguntas maliciosas. ¿Firmó documentos bajo amenaza de Margaret? ¿Jasmine accedió a sus archivos personales? ¿Sospechó alguna vez manipulación emocional? Con calma, Robert respondió. No firmé nada sin plena conciencia y confianza inquebrantable. Nadie me coaccionó ni manipuló. El único regalo que recibí fue la vida misma, un regalo que creía perdido hace 20 años. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el abogado de Diana pidió que Jasmine, de 6 años, con sus ojos grandes e inocentes, subiera como testigo. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Margaret apretó la mano de su hija, con el rostro marcado por el miedo. Pero Jasmine sorprendió a todos al subir al estrado con un valor silencioso. Ella saludó al juez con una pequeña sonrisa y respondió cada pregunta con una sorprendente serenidad. Jasmine, preguntó el abogado, ¿sabes por qué estás aquí? Jasmine miró alrededor con los ojos brillantes. Dicen que mi mamá y yo le hicimos algo malo al señor Robert, pero no lo entiendo. Él es mi amigo. Solo quiero que sea feliz, y cada día tratamos de ayudarlo. ¿Recuerda cómo caminar? Un silencio cayó sobre la sala. El abogado insistió. ¿Alguna vez le has quitado algo al señor Robert? ¿Tu madre te enseñó a escabullirte? Jasmine negó con la cabeza con sinceridad. No, señor, mamá me dijo que siempre debo pedir permiso. Solo le doy flores al señor Robert. Creo que las flores hacen más feliz a la gente que el dinero. El juez se suavizó. ¿Amas al señor Robert?, preguntó. Jasmine asintió con los ojos brillando. Lo amo muchísimo. Antes él estaba triste, como mi mamá y yo, pero ahora sabe cómo reír. Todos aquí nos llaman extraños, pero el señor Robert llama amiga a mi mamá y a mí me llama su pequeña doctora milagrosa. Risas suaves y lágrimas recorrieron la galería. Las palabras sencillas de Jasmine tocaron una fibra, incluso entre los reporteros que antes habían difundido mentiras. Empezaron a ver la historia no con sospecha, sino con los ojos de una niña que solo quería dar y recibir amor. Finalmente, el juez dictaminó que no había pruebas de que Margaret y Jasmine explotaran o dañaran al señor Harrison. Por el contrario, el tribunal encontró que le habían proporcionado beneficios emocionales y físicos significativos. El caso de la señora Diana Harrison fue desestimado. La familia Harrison era libre de continuar con sus vidas. Afuera, el público hablaba emocionado del testimonio de Jasmine. Los titulares pasaron de la burla a la celebración de la resiliencia, la fe y los pequeños milagros nacidos de la bondad humana. Cartas de apoyo, ramos de flores y mensajes de disculpas llegaron a la mansión. Robert sabía que aún quedaban desafíos, pero la confianza, ese tesoro invisible que había perdido por 2 décadas, por fin había triunfado, gracias al amor de una niña negra y una mujer que se negó a rendirse ante los prejuicios. Y en ese momento, Robert entendió que no eran las piernas ni el dinero,
sino la fe en la decencia, lo que realmente puede resucitar un alma. Tras el emotivo testimonio de Jasmine, la sala del tribunal quedó en un silencio casi irreal. Aquellos que la habían criticado y dudado de ella ahora escuchaban en silencio, y un destello de empatía apareció en sus ojos. Margaret se sentó tranquila en la galería, con lágrimas no de dolor, sino de orgullo y alegría al ver a su pequeña hablar por toda su familia. Y Robert sintió que algo se desbloqueaba en su pecho, una parte de su alma que había estado encarcelada por el miedo, el dolor y la vergüenza. La demanda continuaba. Diana y sus abogados no cedían, presentando nuevos documentos y supuestas pruebas para retratar a Robert como víctima de un elaborado esquema psicológico dirigido por Margaret y Jasmine. Los medios volvieron a agitarse, listos para saltar al próximo titular sensacionalista. Pero esta vez, la marea comenzaba a cambiar. Ese día, la sala del tribunal estaba llena a capacidad. El juez ordenó una demostración médica pública con expertos independientes y reporteros presentes. La doctora Emily Richards, neuróloga que había seguido el caso de Robert durante casi 20 años, fue llamada a testificar. Emily, escéptica durante mucho tiempo del milagro Harrison, tuvo que revisar sus creencias tras presenciar el progreso innegable y sorprendentes indicadores médicos de Robert. Ante el estrado, declaró con firmeza: al principio, pensé que las mejoras del señor Harrison podían deberse a efectos psicológicos o sugestión, pero los exámenes recientes confirman una recuperación médica real y notable en su función motora y reflejos neurales. No hay señales de manipulación de medicamentos ni tratamiento fraudulento. No puedo explicar cómo sucedió, pero es un hecho. Un neurólogo independiente corroboró sus hallazgos, señalando las resonancias magnéticas. El sistema nervioso del paciente ha restablecido sus conexiones básicas. En nuestro campo, este es un caso verdaderamente único. El abogado de Diana se burló. Entonces, doctora, ¿deberíamos creer en milagros o en el cuento de hadas contado por una niña de 6 años? La doctora Richards respondió visiblemente conmovida. Presento la verdad científica, pero a veces el amor, la confianza y las ganas de vivir son fuerzas que la ciencia no puede medir del todo. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Robert, que había permanecido en silencio ante cada acusación, ahora enfrentaba la solicitud del juez de ponerse de pie. Margaret apretó la mano de Jasmine. Eleanor se tapó la boca, rezando en silencio. Robert colocó las manos en los brazos de la silla y cerró los ojos, reuniendo la fuerza de 2 décadas de dolor. Respiró hondo. Todas las miradas estaban fijas en él, el hombre que durante años había sido considerado discapacitado permanente. Se tensó, sintiendo el conocido entumecimiento subir por su columna. Pero esta vez no había vergüenza ni miedo. Abrió los ojos y vio el gesto alentador de Jasmine. Robert sonrió. Luego, tembloroso pero decidido, se levantó. Pulgada a pulgada, se incorporó ante los jadeos de todos los presentes. La sala contuvo la respiración. Luego inhaló profundamente, tomó la mano del asistente y dio su primer paso tembloroso. Otro paso. Una ola de asombro se convirtió en aplausos espontáneos. Las cámaras destellaban sin cesar mientras los reporteros corrían. Era real. Margaret lloraba de alivio. Jasmine corrió a abrazarlo. Las lágrimas de Eleanor fluían libremente. El juez sonrió y golpeó su mazo. Esto no es solo una victoria legal, sino un triunfo de la fe y la voluntad humana. El juez desestimó el caso de Diana, preservando los derechos civiles y patrimoniales de Robert. No se encontró evidencia de fraude ni explotación. Inmediatamente, el tono de los medios cambió del desprecio a la admiración, celebrando la resiliencia de Robert, el coraje de Margaret y Jasmine, y el amor incondicional de esta familia tan especial. Vestida con un simple vestido blanco, Jasmine se mantenía firme entre desconocidos, el emblema viviente de la fe pura. Un milagro que obligó a la sociedad a reconsiderarse. Escuelas y grupos comunitarios lanzaron campañas por la igualdad y contra el racismo, adoptando la historia de los Harrison como bandera. Esa noche, en la familiar mansión, Robert, Margaret, Jasmine y Eleanor
Se sentaron juntos a la luz de las velas. Robert susurró, «Hemos ganado más que una demanda. Hemos conquistado la oscuridad del prejuicio. Esta familia nació del milagro de la fe». Margaret sonrió y le apretó la mano. Jasmine, con la cabeza en el regazo de Eleanor, murmuró, «Mañana le voy a enseñar al señor Robert a saltar la cuerda». Todos rieron mientras una brisa primaveral le entraba por las ventanas, llevando consigo la esperanza de un verdadero nuevo comienzo. Las risas y la alegría de esa victoria legal aún resonaban en la mansión Harrison en esa primera noche de primavera después del juicio. Robert, Margaret, Jasmine y Eleanor permanecían juntos, sin querer romper la extraña paz que se había instalado sobre ellos. Los cuatro, que alguna vez fueron desconocidos, alguna vez en lados opuestos de la sociedad, ahora eran una familia única, unidos por la comprensión, el valor y un amor que trascendía cualquier prejuicio. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol doraron el jardín, Robert se despertó más temprano de lo habitual. Practicó caminar por el pasillo, sintiendo cada paso, ya no solo, ya no acompañado por la desesperación. Margaret regaba las macetas que Jasmine había plantado con sus propias manos, mientras la niña le contaba a Eleanor sobre sus dibujos de una familia feliz. Después del desayuno, Robert se quedó en la puerta de la cocina, observando a Margaret con atención. Sus ojos ya no reflejaban la oscuridad de un hombre cargado de vergüenza y dolor, sino la luz de alguien que había redescubierto la fe, el amor y un propósito. «Margaret», dijo suavemente, con la voz llena de emoción, «nunca he tenido el valor de decir esto, pero te amo. No solo porque salvaste mis piernas, sino porque salvaste mi alma, porque creíste en mí cuando el mundo me había dado la espalda y me enseñaste lo que es una familia de verdad». Margaret se detuvo, con lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. No dijo nada, solo sonrió, con el corazón rebosante de felicidad y emoción. Robert tomó su mano y se arrodilló allí mismo, en la cocina. Por primera vez en 20 años, hizo el gesto más valiente de su vida. «¿Quieres casarte conmigo, Margaret Thompson?», susurró. Una propuesta sencilla que llevaba el peso de toda una vida buscando. Jasmine, que presenció el momento por accidente, chilló de alegría. Corrió a abrazar a su madre y a Robert, mientras Eleanor se quedaba en la puerta, secándose las lágrimas. Parte arrepentida, parte orgullosa de que su hijo al fin hubiera encontrado la verdadera felicidad. Ese mismo día, Eleanor buscó a Margaret y Jasmine mientras ambas cuidaban el jardín. Dudó, su mirada reflejaba los años de su propio pasado. «Margaret, Jasmine», comenzó con una voz más suave y sincera que nunca. «Quiero pedirles perdón a ambas. Tal vez las juzgué con demasiada dureza, las vi a través del lente de mi pasado y del privilegio que no supe reconocer. Dejé que el miedo y el orgullo nublaran mi juicio y traté mal a personas que solo querían amor». Margaret apretó el hombro de su hija, con los ojos brillando de emoción. «Gracias por decirlo, Eleanor. Lo entiendo. Todos tenemos nuestros miedos. Lo que importa es que tuviste el valor de vernos de forma diferente y elegiste estar de nuestro lado». Eleanor se inclinó con ternura y abrazó a Jasmine, la niña a la que alguna vez había dudado y rechazado. «A partir de ahora, las protegeré a ambas, igual que siempre protegí a Robert», susurró. Jasmine levantó la mirada y abrazó a Eleanor con fuerza. Su sonrisa reflejaba una felicidad rara. A los pocos días, la noticia del compromiso de Robert y Margaret se había esparcido por toda la comunidad. Sorprendentemente, en lugar de protestas o rechazo, la mayoría de los antiguos vecinos y amigos de Robert empezaron a cambiar de actitud. Muchos enviaron flores, tarjetas de felicitación y disculpas sinceras después del juicio. Algunos incluso expresaron su apoyo públicamente en redes sociales, admitiendo que se habían dejado llevar por prejuicios ciegos. Una organización sin fines de lucro contactó a Margaret para invitarla a colaborar en proyectos de apoyo a mujeres y niños en situación vulnerable. Las escuelas pidieron que Jasmine compartiera su historia del milagro de la fe y el coraje, convirtiendo a la pequeña niña negra en un nuevo símbolo de superación frente a la discriminación. A medida que se acercaba el día de la boda,
La mansión Harrison se llenó de risas. Jasmine y Eleanor eligieron las flores para la ceremonia. Margaret se probó su vestido con la ayuda de nuevas amigas. Robert, ya no el millonario solitario, se ocupaba de la lista de invitados, insistiendo en invitar también a quienes les habían dado la espalda, como una declaración. Todos merecen una segunda oportunidad para cambiar. La noche antes de la boda, Margaret y Robert se sentaron juntos en el jardín, donde la luz de la luna caía sobre las pequeñas flores que había plantado Jasmine. Robert miró a su futura esposa y susurró: hemos soportado tantas tormentas, tanto dolor, lágrimas y el odio de personas que alguna vez fueron nuestros amigos. Pero tal vez, por todo eso, tú y Jasmine se convirtieron en los verdaderos milagros de mi vida. Margaret apoyó la cabeza en su hombro y sonrió. Y tú nos enseñaste que a veces un milagro no es algo grandioso, sino simplemente la oportunidad de vivir y ser amados como gente común. A la mañana siguiente, toda la comunidad se reunió frente a la mansión Harrison. Nadie se atrevió a hacer comentarios sobre el color de piel, el origen o el estatus. Todos se pusieron de pie para aplaudir mientras Robert tomaba la mano de Margaret y la guiaba por el pasillo. Sin silla de ruedas, sin vergüenza. Jasmine, radiante con su sencillo vestido blanco, caminaba delante como niña de las flores. La historia de los Harrison se convirtió en un nuevo símbolo de fe y compasión. Ya no había división, solo risas, alegría y la admiración de una comunidad que antes permanecía distante. Ese día, mientras repicaban las campanas de la iglesia y los pétalos blancos danzaban con la brisa, Margaret supo al fin que tenía una familia. No solo un techo compartido, sino un refugio seguro donde el amor podía echar raíces y crecer, sin que ningún prejuicio por el color de piel o el pasado lo impidiera. Las campanas sonaron en una brillante mañana de primavera, anunciando no solo un momento soñado por los tres residentes de la mansión Harrison, sino también un llamado a despertar para toda la comunidad. Ese día Margaret, con su vestido de novia simple pero puro, caminó de la mano de Robert, el hombre que una vez temió no volver a levantarse jamás, mientras avanzaban con pasos firmes por el antiguo pasillo de la gran iglesia. Todas las miradas ya no estaban cargadas de sospechas, sino de admiración, respeto e incluso remordimiento. La pequeña Jasmine, orgullosa con su vestido blanco de niña de las flores, esparcía pétalos con delicadeza delante de ellos. Su sonrisa radiante, tan brillante como el sol de la mañana, encarnaba la inocencia, la valentía y una fe inquebrantable. Detrás de ella, Eleanor guiaba a los invitados mayores con una expresión de orgullo y felicidad. Ahora eran una familia, no definida solo por la sangre, sino forjada al superar las fracturas más profundas del prejuicio, el miedo y la desconfianza. La ceremonia en sí fue sencilla, pero rebosante de emoción. Nadie pudo contenerse cuando Robert, sin necesidad de silla de ruedas, dio un paso al frente para acompañar a Margaret por el pasillo. Un silencio reverente envolvió la sala antes de estallar en aplausos y sollozos sinceros de quienes fueron testigos de su camino lleno de lágrimas. Cuando llegó el momento de sus votos, Robert miró a los ojos de Margaret, ojos que reflejaban heridas pasadas, arrepentimiento, gratitud y, sobre todo, una profunda admiración por la mujer que había enfrentado cada tormenta a su lado. Su voz, lenta, clara y resonante, tocó los corazones de todos los presentes. Hoy, ante Dios y ante todos ustedes, declaro que este amor y esta confianza son los verdaderos milagros de mi vida. Algunos dicen que mi capacidad de volver a caminar es una maravilla de la medicina, pero yo sé que el milagro más grande es haber aprendido a ver más allá de mí mismo, a superar el miedo, a romper las barreras invisibles que nuestra sociedad ha impuesto por tanto tiempo. Una vez dejé que el prejuicio, la vergüenza y la soledad paralizaran mi alma más profundamente que cualquier lesión física. Pero gracias a Margaret, a Jasmine, a Eleanor y a todos los que han tenido el valor de confrontar sus propios prejuicios, he aprendido que el mayor milagro es ser creído, perdonado y amado. Miró hacia los bancos, viendo rostros que antes lo habían juzgado o dudado de él, ahora con sonrisas tímidas de empatía. Espero que de esta pequeña historia
Cada uno de nosotros aprenda a abrir su corazón, a pedir perdón, a enmendar errores y a dar segundas oportunidades a aquellos que alguna vez excluimos por su origen o color de piel. No permitamos nunca que el miedo o el odio nos roben el milagro que todo ser humano merece. Margaret apretó la mano de Robert, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Jasmine se encontraba abajo, aferrada a su pequeño ramo, con los ojos llenos de alegría, plenamente consciente de que había sido parte y testigo de este extraordinario milagro de aceptación. Cuando terminó el servicio, la congregación salió de la iglesia. Por primera vez, antiguos críticos, vecinos, antiguos colegas, incluso la severa señora Dolores, se acercaron para dar la mano y abrazar a Margaret y Robert, ofreciendo disculpas sinceras. Hablaron de sus dudas pasadas y de los chismes, y confesaron haberse conmovido por la fe y determinación inquebrantables de los Harrison. El Leonor, incapaz de contener las lágrimas, declaró a los reporteros: «Viví con orgullo y miedo oculto, envuelta en prejuicios anticuados. Hoy me comprometo a ser protectora de esta nueva familia y a trabajar con todos ustedes para construir una comunidad y una sociedad que ya no tolere el sesgo». La historia se volvió nacional. Escuelas y organizaciones sin fines de lucro adoptaron imágenes de Jasmine y Margaret para campañas de igualdad. Una fotografía de Jasmine guiando a Robert por el pasillo floral, con Margaret sonriendo a su lado, se volvió viral. Fue compartida millones de veces con el mensaje: los milagros no se encuentran en el color de la piel, sino en los colores de nuestra confianza. Esa noche, de regreso en la mansión Harrison, el ambiente era como una fiesta. Nuevos amigos y vecinos que habían cambiado su forma de pensar se reunieron en el jardín floreciente. Jasmine corría entre ellos, riendo, y de vez en cuando se acurrucaba junto a Eleanor para compartir nuevos milagros que soñaba con que el mundo conociera. Al caer la noche, Robert sostuvo a Margaret y a Jasmine en el balcón, contemplando un cielo estrellado. Sabía que su alegría no pertenecía solo a su familia, sino que brillaba como esperanza para muchos otros. Que todas las heridas pueden sanar si nos atrevemos a amar, a cambiar con humildad y a creer lo suficiente como para perdonar. Su historia quedaría como un recordatorio duradero para la comunidad. Solo la confianza y el amor pueden reparar verdaderamente cada fractura, incluso las barreras más resistentes del prejuicio racial. Y solo cuando cada uno se atreva a admitir sus errores y extender el milagro de la bondad, la sociedad podrá ser verdaderamente justa y compasiva. En la suave brisa que susurraba entre las hojas, en la risa alegre de Jasmine resonando en la noche, todos sabían que el verdadero milagro había llegado. No en volver a caminar, sino en corazones que aprenden a amar y a perdonar. Así comenzó un nuevo capítulo, resumido en dos simples palabras: familia. Si sentiste el poder de esta historia, no olvides dar like, compartirla con tus amigos y suscribirte para ayudarnos a difundir más valores humanos por todo el mundo. Gracias por escucharnos.